Con frecuencia, me preguntan de dónde surgió mi gusto por las teorías y se remonta a la primera teoría que escuché. Estoy consciente que esta no es la primera teoría del universo Pixar, pero al menos sí fue la primera que nos permitió hablar de la evidente conexión que existía entre las películas que seguramente conocerás como la teoría Pixar de John Negroni. Sin embargo, esta me gusta por el simple hecho de que es una conexión que alguien se tomó la molestia de mantener en mente desde la primera película, y me refiero a la teoría que dice que la mamá de Andy es en realidad la verdadera dueña de Jessie. Y es que, a simple vista y sin entrar en tantos detalles, esto tiene relativo sentido. Las fechas coinciden, pues si consideramos que la historia sucede en 1995, a la mamá de Andy le hubiera tocado crecer en el auge de la música disco y, como lo menciona el oloroso Pete, la transición de los vaqueros a la carrera espacial. Es decir, en 1995 Andy tiene 10 años, es decir, nació en 1985. Si la mamá de Andy tenía 10 en los 60s, las edades tienen sentido. Además, aunque nunca vemos de manera clara a Emily, tiene bastante parecido con la mamá de Andy, al menos en el tono de pelo. Otro detalle importante es el sombrero. Como podemos ver con Woody, este sombrero simplemente parece no ser el mismo. Y cuando vemos el sombrero de Emily y de Jessie, todo tiene sentido, pues este sombrero en realidad es el modelo de Jessie, pero sin el listón. El listón de tu pelo. Suelta el listón de tu pelo. Sin el listón del sombrero, del cual dejaron este detalle donde se nota que en algún momento lo tuvo, y para complementar este punto, sí, vemos a Emily donar a Jessie, pero no el sombrero. Un diálogo importante en Toy Story 2 es el que tiene la mamá de Andy al referirse a Woody como un juguete de la familia. No sabemos el origen de Woody, pero si unimos los puntos y asumimos que no tiene papá, Woody suena como un juguete que, al no existir una Jessie debido a que eran juguetes muy limitados, podría tener sentido. Hasta aquí todo parece ir en orden, pero hasta este punto no hay verdadera evidencia que no sean especulaciones, y hasta cierto punto es asumir demasiado, y además la teoría se cae a pedazos porque el verdadero nombre de la mamá de Andy es Jennifer. Pero para no dejarte con las manos vacías, me puse a investigar cuál fue la primera teoría de Toy Story, es decir, la que podríamos decir que es el inicio de todo un universo de posibilidades, y es una que en esta profesión le llamamos la teoría fácil, es decir, en la que todo sucedió en la mente del protagonista, que, si soy sincero, tiene sentido para ese momento. Hablar de este tipo de teorías era algo bastante innovador y para nada rebuscado en ese entonces, y obviamente se trata de que todo estaba en la mente de Andy. Pues si lo vemos con detenimiento, basta ver el inicio de la primera película que Andy tiene una muy buena imaginación. Y un dato que vale la pena mencionar aquí es que toda la escena inicial de la parte número 3 es en realidad una recreación de la primera historia en la que está jugando Andy, pero incorporando ahora a los nuevos juguetes. Volviendo al punto, tiene una gran imaginación, y además un elemento que agrega fortaleza a esta teoría es el hecho de que parece ser bastante solitario. Y seguramente me dirás, oye Einstein, lo vemos con sus amigos en su fiesta, pero hay un pequeñísimo detalle, y es este: todos son Andy. Que podríamos decir que los recursos técnicos en 1994 eran bastante limitados, y animar personajes que iban a aparecer un segundo en pantalla no valía el esfuerzo. Pero vemos que sí se tomaron la molestia de animar a cada persona en Pizza Planeta. ¿Por qué habrían de dejar esto como si no importara cuando vemos que todos los libros tienen títulos, y sobre todo conociendo el proceso creativo que tienen en Pixar? Que, para darte un ejemplo, para poder animar a los soldados pasaron horas grabándose usando una tabla en los pies para poder recrear los movimientos. ¿Y entonces me estás diciendo que simplemente creyeron que no valía la pena animar esto? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Finalmente, hay una serie de paralelismos en la película con lo que está sucediendo en la vida de Andy, pues hay un nuevo bebé en la familia y un nuevo juguete en la habitación de Andy, y una especie de lucha por seguir siendo el juguete favorito, hasta que se entiende que ambos juguetes serían amados por igual, después de entender que no son las diferencias ni si uno es mejor o nuevo, sino que son parte de una familia.
En resumen, la primera teoría de Toy Story es bastante limitada si consideramos las que existen hoy en día, sobre todo con gente que las hace con gran calidad como The Theorizer, The Film Theorist y este muchachito talentoso Conspyfiles. Sin embargo, no deja de tener sentido que este recurso simple haya sido el inicio de todas las historias, pues algunas veces las respuestas más simples pueden ser las correctas y se podría tratar de una teoría barata o del verdadero significado de la historia. Sin embargo, nunca sabremos la respuesta porque esta es una teoría robada, pero yo la cuento mejor.